Buenos días. Vamos a comenzar la sesión de la mañana de hoy. En concreto, vamos a hablar hoy sobre el bloque de políticas universitarias de empleo y para ello contamos en la primera intervención con la presencia de doña Nuria Soto Manzano Soto, perdón. Nuria es de formación licenciada en Pedagogía y doctora también en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora actualmente en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia e imparte actualmente materias relacionadas con la orientación profesional en los máster y máster oficiales de orientación para el desarrollo profesional, máster oficial en orientación profesional, máster oficial en formación del profesorado, el grado en pedagogía y el grado en educación social. ¿De acuerdo? Sus principales líneas de investigación son en orientación profesional y orientación universitaria, y las últimas investigaciones financiadas en las que ha participado pues, son mapas de los sistemas públicos de orientación y apoyo escolar en las comunidades autónomas españolas, diseño de políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela, análisis comparado de las comunidades autónomas que han modificado el modelo de la LOCSE, creación de un servicio de orientación e inserción sociolaboral en la Universidad de San Carlos, proyecto EAS del programa Leonardo da Vinci, estereotipos de género y valores sobre el trabajo entre los estudiantes españoles. Son algunas de las líneas y trabajos en los que la profesora está trabajando actualmente. Y además es directora del COIE, en este caso sí que mantiene la nomenclatura COIE, ¿no? La Universidad Nacional de Educación a Distancia. Asimismo, es vocal de la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía y es editora en la Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. Tiene la palabra la doctora Nuria. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a las jornadas, al Congreso, al comité organizador por invitarme, que yo de buena gana vendría solo como asistente a aprender de todos, porque somos todos del mismo área de trabajo y, bueno, pues en este caso vengo como ponente y realmente lo que quiero es compartir con vosotros lo que hacemos en la orientación universitaria dentro de nuestra universidad. La UNED, como sabéis, es una universidad de las más grandes de España en volumen de alumnos y tenemos una casuística especial, no solo porque es una universidad a distancia, sino porque tenemos que trabajar obligadamente en red, porque la dispersión de centros a través de la geografía española y en el extranjero nos obliga a trabajar de esa manera. En cualquier caso, como esta charla está ubicada dentro de esta franja horaria que era dedicada a las políticas universitarias de empleo, voy a intentar hacer un guiño, digamos, a esa cuestión, pero sobre todo quería compartir las acciones que llevamos nosotros a cabo en el COIE y cómo trabajamos algunos proyectos que muchos estaréis trabajando vosotros en vuestros servicios de orientación, pero con una metodología un poco diferente por esa casuística especial que tenemos en nuestra universidad. No creo que digan nada en especial que no conozcáis, simplemente quisiera compartir cómo trabajamos eso desde el punto de vista territorial, en red, y a través de la coordinación de los diferentes socios con los que trabajamos. A ver. Bueno, la primera pregunta era qué es lo que entendemos nosotros por orientación universitaria. A modo de preámbulo, todo el mundo sabemos y tenemos claro qué es lo que es la orientación universitaria, ¿no? Pero para nosotros es importante dar respuesta a esa pregunta en los términos que siguen, ¿no? Es el apoyo que se da al universitario para facilitarle el éxito académico en sus estudios y su posterior inserción y desarrollo profesional. ¿Por qué es importante? Porque a partir de ahí, cuando hay un consenso en la terminología, en los conceptos, de ahí se pueden derivar el tipo de actuaciones que podemos trabajar en los servicios de orientación y superar, digamos,
lo que ha venido siendo la última década o los últimos 15 años, que a raíz de crear los servicios de orientación universitaria en muchas universidades no ha habido una afinidad, digamos, en la distribución o en la estructura de las diferentes actuaciones que generamos en esos servicios. No hay una similitud en los servicios. Cada universidad lo ha organizado, digamos, a su manera, ¿no? Una vez que consensuamos esa idea, nos preguntamos también qué es lo que entendemos nosotros por una orientación universitaria eficaz. Bueno, consideramos que debe dar respuesta a 3 parámetros fundamentales. Una es que esa orientación tiene que estar acorde a las demandas y necesidades no solamente de los estudiantes y titulados, sino también de la universidad, que ahora veremos, pero también tiene que dar respuesta a los cambios que se suceden en la propia universidad, dentro y fuera, pero también tiene que tener en cuenta la evolución en el entorno sociolaboral. Esos 3 pilares son los que permiten clasificar, digamos, todas las cuestiones donde debemos de poner el foco. En relación al primer pilar, la orientación acorde con las demandas y necesidades, es fundamental que no perdamos de vista nunca la acción coordinada que tenemos que hacer con la orientación previa. Es verdad que la orientación está mucho más estructurada y mucho más institucionalizada, lógicamente, en las etapas previas, en la educación formal, mucho más, lógicamente, que la orientación universitaria. Pero no podemos perder de vista que debe haber cierta coordinación para saber de dónde partimos. Esto, lógicamente, es complicado, pero hay muchas universidades que eso lo están haciendo y lo están haciendo bastante bien. Es decir, permiten identificar un perfil de estudiantes que llega a la universidad y saber más o menos en qué términos vienen esos estudiantes, en términos de necesidades, de dificultades, de expectativas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es importante hacer esa acción coordinada con la orientación previa. También es importante no perder de vista que es una atención integral al estudiante. Es decir, cuando un estudiante viene, voy a hablar siempre en términos del orientador que está a pie de obra, porque es lo que realmente nosotros hacemos en el servicio de orientación. Cuando un estudiante viene con una necesidad puntual, viene conscientemente con esa necesidad, pero detrás hay un trasfondo, a veces consciente y muchas veces inconsciente, de otras necesidades que están dificultando o están impidiendo que esa persona pueda salir adelante o pueda tomar decisiones adecuadas. Entonces, es muy importante que el orientador pues, tenga en cuenta que tiene que hacer una atención integral a ese estudiante, desde el punto de vista académico, personal, etcétera. Por supuesto, las necesidades del estudiante, que pueden ser de mucha índole, como vosotros sabéis, y luego tiene que ser un proceso integrado en el conjunto de las acciones que tiene la universidad. Como decía antes, efectivamente, cada universidad ha ido organizando los servicios de atención y apoyo al estudiante de maneras diferentes, ¿no? Están los más conocidos, que son los servicios de orientación universitaria, pero luego están los servicios de atención al estudiante, que se dedican básicamente al tema de información. Hay otros servicios que están desagregados y, por un lado, tienen los centros de emprendimiento, otros los centros de prácticas, otros los centros de atención a personas con discapacidad, como es el caso de la UNED, ¿no? Tenemos tantos estudiantes con discapacidad. En cualquier caso, cuando un alumno viene, va a tener necesidades de orientación, pero tendrá otro tipo de necesidades que a lo mejor no cubrimos aquí. Y la atención coordinada, el proceso integrado con las acciones que se llevan a lo largo de toda la universidad es fundamental para saber derivar en un momento puntual nosotros a ellos y ellos a nosotros, con la implicación de alumnos, profesores, comunidad universitaria y demás. El otro de los pilares que comentaba era el tema de los cambios en la universidad. Es una obviedad, efectivamente, pero más en este momento de cambio, es decir, cuando hemos pasado todo de Bolonia, ahora tenemos en vista ya el tema del 3+2, por ejemplo, bueno, pues la actualización en los planes de estudio, la actualización, todas las cuestiones informativas, académicas, profesionales, etcétera, son fundamentales estar al día, porque dependiendo de eso, lógicamente, va a condicionar el tipo de orientación que damos, el tipo de información, qué tipo de itinerarios vamos a ir mostrando los estudiantes y permite ajustar ese perfil formativo, que es lo que realmente les interesa a ellos, ¿no? Es muy importante también, y esto en las universidades han hecho un esfuerzo enorme y está funcionando bastante bien, el tema de las prácticas. Algunas, en nuestro caso, por ejemplo, solamente llevamos en el COIE las prácticas extracurriculares y las curriculares se llevan en otro departamento de la universidad, pero hay servicios de orientación que tienen integrado todas las prácticas dentro del servicio de orientación. Bueno, pues fortalecer eso, hacer esa
esa prospección empresarial para captar cada vez más sectores productivos, más áreas de prácticas donde ciertas titulaciones tienen mucha más dificultad, es fundamental. Y trabajar mucho porque esas prácticas cada vez sean mucho más formativas, de supervisar las prácticas, evaluar las prácticas desde el punto de vista del estudiante, desde el punto de vista de la empresa, para ver en qué medida hay un antes y un después de ese periodo formativo, ese periodo experiencial, que luego veremos un poquito más adelante. Y, bueno, evidentemente el compromiso con la calidad en los términos que todos conocemos, de los procesos audit y demás, ¿no? Y en cuanto a la evolución del entorno sociolaboral, pues evidentemente tenemos que adecuarnos a la formación, o sea, adecuar la formación de la universidad a las demandas que va pidiendo, digamos, la empresa. Aquí hay un doble discurso que todos conocemos, ¿no? Es decir, la universidad, y esto cualquiera de los estudios, digamos, más académicos que hablan sobre este tema, dicen, bueno, la universidad, ¿cuál es la función de la universidad? Primera pregunta, ¿no? Desde los inicios, es formar a los titulados para que encajen y se ajusten perfectamente a las demandas de la empresa, o tiene una función, tiene un objetivo más académico, es decir, enseñar a pensar, enseñar a hacer una perspectiva mucho más académica. Probablemente no sea no sea excluyente una de la otra, sea complementaria. La cuestión es que no podemos olvidar que la universidad hace una inversión muy fuerte, la universidad pública hace una inversión muy fuerte económica y tiene que producir algún retorno a la sociedad. Entonces, en este sentido, es muy importante que cuando se invierte lo que cuesta una plaza de un universitario al finalizar el título, ¿no?, al finalizar el grado, tenga un retorno a corto o medio plazo a la propia sociedad en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuáles son las demandas y qué medida, en cuánto tiempo se produce un ajuste, más o menos, en las propias empresas, ¿no? Hay mucho a aclarar en temas de evaluación de competencias, que se hablarán más adelante en el día de hoy, y a través del trabajo que se están haciendo en los observatorios de empleabilidad y demás. Luego también es muy importante el tema de las herramientas para vender, y ahí los orientadores están bastante fuertes en ese sentido, es decir, conocer muy bien todas las herramientas y estar al día que permiten vender, colocar a los titulados en las empresas, las herramientas más actuales. Y cada vez es más deprisa y es más rápido cómo van cambiando este tipo de herramientas. Y ver todo el tema de la marca personal, cómo posicionar a los titulados en determinados foros, en determinados lugares, para que ese potencial que tienen pueda realmente producir ese efecto buscado por los propios candidatos. Y, evidentemente, las exigencias y nuevas expectativas del mercado laboral, las competencias y demás. Si miráramos atrás, una década atrás, con el tema de los servicios de orientación universitaria, en España, así a modo simplemente de resumen y muy rápido, el perfil de esos servicios de orientación universitaria, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que podría ser más o menos el siguiente. Es decir, son servicios y actividades de orientación generalmente bastante heterogéneos en las universidades. Normalmente también han tenido, no todas, pero también han tenido o tienen dificultades en la gestión de esos propios servicios, en el sentido de que a lo mejor no tanto dentro de los servicios de orientación, pero sí dentro de la comunidad universitaria. A veces hay cierta confusión terminológica, conceptual, incluso en cuestiones muy básicas como es lo que es información y no es orientación, y no es publicidad, y no es asesoramiento. Es decir, cada palabra, cada término tiene un matiz que es importante tener en cuenta, porque eso es lo que determina después un perfil profesional de aquel profesional, aquel técnico que está ejerciendo esa labor. Entonces, en ese sentido es muy importante tener esa claridad, porque permite luego ese trabajo en red dentro de la propia universidad. Es decir, los servicios que informan, pero no están orientando. Nosotros nos ha pasado recientemente que, como recordáis, COIE era Centro de Orientación, Información y Empleo. Pues hemos tenido que eliminar la palabra información. ¿Por qué? Porque todas las consultas, cientos y cientos de consultas de información pura y dura, de matrículas, venían al COIE, cuando había un centro de atención al estudiante que se dedicaba a eso. Y simplemente por una
por una dificultad. Y hasta los propios trabajadores del Centro de Atención al Estudiante nos derivaban consultas de información cuando eso era una tarea que tenían que hacer allí, ¿no? Entonces, clarificar un poco hasta dónde llega la responsabilidad de cada servicio era también importante, ¿no? También ha predominado el tema de la intervención, lógicamente como servicio, pues son intervenciones puntuales bajo demanda en función de, bueno, pues las necesidades puntuales que pueden tener o estudiantes a título individual o grupos de estudiantes con necesidades más o menos homogéneas o similares, ¿no? Lógicamente, cuando un servicio empieza, trabaja de esa manera, sobre todo cuando se tienen pocos recursos, que es otra de las circunstancias que ha sido bastante común en las universidades. Yo hablo por la mía, en concreto. Somos una universidad que tiene 260.000 estudiantes en total, entre grados, títulos propios, etcétera, con 62 centros en España y 12 en el extranjero, y tenemos una red de muy pocos orientadores en el COIE central y 39 centros con COIE, que tienen un orientador nada más. Es decir, el volumen de trabajo es inmenso para los recursos que tenemos, humanos y técnicos. Entonces, esto yo creo que hay universidades que van mucho más avanzadas en este sentido, es decir, tienen más recursos, quizá hay un mayor respaldo en ese sentido, mayor conciencia de la importancia que supone dar una orientación adecuada, incluso previa a la matrícula, que permite después lograr ciertas cosas, es como reducir la tasa de abandono, adecuar la matrícula realmente a las necesidades que tiene un estudiante, es decir, hacer todas esas cosas que todos sabemos que debe hacer una buena orientación. Entonces, cuando se es consciente de lo que se puede hacer con una buena orientación y con recursos, realmente el retorno de esa inversión es sensible, ¿no? Y, bueno, ya hay empiezan a haber estudios que intentan demostrar cómo esto realmente es así. Y otra de las cuestiones es que, aunque ese es un perfil que puede haber sido más o menos común entre muchas universidades, es verdad que las universidades hemos hecho un esfuerzo en los últimos años en reorganizar, en primer lugar, mejor los servicios de la propia universidad para ser mucho más eficaces, dar una mejor atención al estudiante, responder exactamente a las necesidades que tiene, a las demandas que tiene, a las expectativas que tiene de su propia universidad. ¿Qué espero de una universidad en este sentido, más allá de la formación? Pero también se ha hecho un esfuerzo importante en superar esa atención individual, particular, del estudiante en concreto, y intentar dar ese paso a la formación. Es decir, vamos a formar en. Ha habido mucha más coordinación dentro de la propia universidad. Yo creo que se están haciendo bastantes esfuerzos en vincularse mucho más con el tejido productivo, con la empresa, con el mercado laboral, en definitiva, lo que decía antes del tema de la prospección empresarial, y el propio mercado de trabajo también vincularse mucho más con la universidad, aunque, lógicamente, como todos sabemos, todavía queda mucho por andar, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, de dónde partíamos, dónde estamos, y ejemplos como este congreso, o todas las sesiones o todos los subgrupos que funcionan en la RUNAE, en el grupo de empleo, por ejemplo, en el grupo de orientación, son muy útiles para coordinarnos entre sí, saber qué está haciendo uno, qué está haciendo otro y tomar nota de experiencias, ¿no? Pero los servicios de orientación universitaria, desde mi punto de vista, y bueno, también desde el punto de vista de mucha gente que trabaja en estas cuestiones, tiene que dar una especie de vuelta de tuerca y dar un salto cualitativo. Tenemos una infraestructura más o menos mínima, sustantiva, que permite que aquel estudiante quiera recibir un servicio pueda tenerlo. Pero a lo mejor no podemos llegar con el nivel de profundidad necesario o para hacer determinadas acciones necesarias. Entonces, tiene que dar ese salto cualitativo en estos términos, ¿no? Es decir, pasar de esa actividad puntual que estábamos comentando, de bajo demanda, informativa, etcétera, a estructurarse más como un sistema integrado de orientación, tal y como hablamos en este sentido dentro de cómo se trabaja la orientación en secundaria, por ejemplo, ¿no? Y también otra de las cuestiones es cómo se trabaja con un sistema integrado de orientación dentro de la propia universidad. Lógicamente, hay que coordinar muchos aspectos que están implicados directamente. ¿Cuáles?
por supuesto, las acciones que hace el Servicio de Orientación Universitaria, pero también integrando contenidos de orientación dentro de las propias materias, dentro del propio currículum de la universidad, de las propias asignaturas, de manera transversal. Y a través de la incorporación de ese sistema tutorial, de las tutorías, de una manera más efectiva. Esas tres patas, esos tres pilares, permiten hacer un engranaje que cierra el círculo y que permite derivar, a modo de cadena, las actuaciones que hacemos con los alumnos. Yo me he permitido incluir también el tema de la mentoría, que no es algo que se haga en todas las universidades, pero sí está demostrado la eficacia de los programas de mentoría. Mentoría entre iguales, quiero decir, que es un poco la experiencia que nosotros tenemos a través de los centros asociados. La experiencia de los estudiantes más avanzados que están en tercero o cuarto y han experimentado fracaso y han salido adelante y han vuelto a fracasar y han vuelto a salir adelante y no han abandonado y han terminado su titulación a pesar de las dificultades, son un ejemplo a seguir para los estudiantes que empiezan. No es lo mismo que se lo diga, lógicamente, un orientador, ¿no?, o un docente. Entonces, esa experiencia de mentoría entre iguales ha dado muy buen resultado. De tal manera que podríamos tener un nivel universitario y luego un nivel a nivel institucional y un nivel de estudiante, ¿no?, que sería el de la mentoría. Es decir, en definitiva, es la mezcla de lo que es el sistema integrado de orientación con un modelo comprensivo que todos conocemos también por el tema de secundaria, y yo creo que puede ser un futuro, digamos, o poner el foco, una hoja de ruta en ese sentido, ¿no? Otra de las cuestiones es planificar el sistema de orientación atendiendo a los diferentes momentos del estudiante. Es decir, si nosotros queremos superar ese enfoque de servicios, tenemos que trabajar en clave de momentos clave, momentos de transición que vive el estudiante, que son muy comunes y ahí es donde tenemos que tener esos programas, y los ejes temporales, que son los que vamos a ver a continuación. Los ejes temporales de actuación, como todos sabréis, al inicio de los estudios, durante los estudios y finalizando los mismos. Al inicio de los estudios, lógicamente, una de las cosas, y luego lo veremos porque voy a dedicar un poquito de tiempo a ver temas de acogida en la universidad, en nuestro caso, para nosotros es fundamental, porque nuestro perfil de estudiantes es un poco más… Bueno, ahora tenemos… No son precisamente tan mayores, ahora está un poco mezclado, ¿no?, el tipo de edades, pero tenemos abandono, bastante abandono en primer curso. Y claro, no podemos permitir eso, porque la universidad sí genera un gasto importantísimo en la matrícula y en fin, toda la infraestructura que genera en ese sentido. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande para acoger muy bien a los estudiantes, para fidelizarlos de alguna manera académicamente a nivel de orientación para que permanezcan en la universidad y no abandonen a la primera de cambio. Entonces, ayudar a orientar en el proceso de adaptación a la vida universitaria, que no es fácil, sobre todo para estudiantes que tienen dificultades añadidas, como luego veremos. Ahí están los planes de acogida, que veremos, pueden ser planes de acogida presenciales. En nuestro caso no tenemos más remedio que hacerlo también virtual. Tenemos que hacer las dos modalidades. Siempre tenemos que hacer las dos modalidades, presencial y virtual, siempre por sistema, ¿no? Y cada vez hay una tendencia a que los estudiantes vayan más a la modalidad virtual. Es más cómodo, llegas cuando quieres, visualizas los contenidos cuando quieres, por la noche, el sábado, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tenemos esa dualidad inevitable, ¿no? Luego, el tema del desarrollo y refuerzo de la función tutorial del profesorado, es decir, personalizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un tema, me imagino que en vuestras universidades será quizá un poco más fácil porque tenéis contacto directo con los alumnos, los veis a los profesores. En nuestro caso es un poco complicado porque tenemos una red de centros que los tutores están en los centros asociados y los profesores están en Madrid, en la sede central, ¿no? Entonces, esa coordinación fundamental y ese acompañamiento, no solamente del equipo docente, sino también de los tutores, es decir, que el estudiante se sienta acompañado en la distancia, es fundamental. Es fundamental. Yo tengo experiencias de diferentes asignaturas que han sido llevadas de formas distintas, unas sin tanto acompañamiento, otras con más, y el índice no solamente de éxito en las asignaturas, sino de interés, de motivación, hay un abismo entre lo que
de estar acompañados en ese sentido a no estarlo, ¿no? A dejarlos más solos. Y luego el tema de incentivar la participación estudiantil. Cuando trabajamos estos aspectos al inicio de los estudios, ese estudiante está implicado, ese estudiante está comprometido con la universidad, forma parte de la universidad, se siente parte de ella y es difícil que abandone, porque si tiene interés o si llega el momento de plantearse eso, sabe dónde acudir, sabe qué puerta tiene que tocar. Y eso muchas veces nosotros tenemos estudiantes que llegan a cuarto y no sabían que existía un centro de orientación. Y dices, pero bueno, si hemos hecho toda la difusión posible, ¿cómo es posible? Pues sí, es posible, es posible. Entonces, es un esfuerzo que hay que hacer. Luego, durante los estudios, pues lo que ya sabemos, evidentemente, orientar el aprendizaje, todo el tema de habilidades, actitudes, estrategias, hábitos que permitan que el tiempo dedicado al estudio sea eficaz, conseguir mucho con poco. Y eso es un esfuerzo que sí o sí hay que hacerlo. Luego contaré un curso que tenemos virtual que se llama ECEA, de entrenamiento en competencias de estudio autorregulado, que ya lo han hecho 3.500 personas durante 4 años. Y, claro, lo están haciendo durante 2 meses, diariamente, con su tutor por las noches, acompañándoles, entrenándoles en esas competencias. Y, claro, es sensible lo que aprenden y se transfiere automáticamente esas competencias de estudio autorregulado, se transfieren automáticamente a las asignaturas que están llevando en ese año, ¿no? En ese curso. Entonces, nos parece fundamental trabajar eso, que no os digo nada nuevo, lo sabéis y lo estaréis haciendo en vuestro servicio de orientación. Luego, el tema de la mentoría de iguales, como ya os he comentado, esto evidentemente supone bastante costo humano. Nosotros hicimos una experiencia de innovación hace 4 años, trabajamos solo con 4 centros asociados, pero la verdad que la experiencia fue muy buena, muy buena. Seleccionábamos a estudiantes mentores, que eran los que actuaban como compañeros mentores de los chicos de primero, y fue en una ratio de 1:3, el mentor con sus 3 estudiantes y por encima un orientado, bueno, era el coordinador, el orientador del centro, y funcionó muy bien, funcionó muy bien. Luego el tema de las prácticas de empresas, evidentemente, difundirlo. Luego os mostraré un gráfico que he conseguido sacar los datos para ver, porque tenía interés en saber, porque nosotros, lógicamente, como vosotros, me imagino, hemos visto un punto de inflexión enorme a partir de 2007-2008 en el número de ofertas que recibíamos en el COIE. Pero, en cambio, hemos empezado a firmar más, pero claro, es que hemos hecho una cosa luego lo vemos, para poder aumentar las prácticas. Es decir, recibíamos menos ofertas, pero al final firmábamos más convenios de prácticas. Pero claro, porque salíamos a la calle y pateábamos la calle y buscamos, a ver, de estas titulaciones ya no llega ni una sola práctica, pues hay que ir y vender y tal, ¿no? Entonces, bueno, luego os lo enseño. Entonces, es un tema fundamental. Y la formación en competencia y empleabilidad, que ya lo sabemos todo, es un tema que ahora mismo pues está muy en auge. A nivel conceptual también hay mucho que hablar en ese sentido, pero ese tema se lo vamos a dejar a Martín para luego a lo largo de la mañana. Y luego, finalizando los estudios, pues activar el desarrollo profesional de los estudiantes. Hay, no sé, en vuestro caso, pero nosotros tenemos muchos estudiantes que están absolutamente fuera del mercado de trabajo, porque muchos de ellos eran gente que trabajaba. Teníamos un porcentaje bastante alto de gente que trabajaba. Con este tema de crisis han salido, pero claro, llevaban 10, 15 años trabajando en la misma empresa, teniendo el mismo perfil profesional, las mismas competencias, etcétera. De repente salen fuera del mercado de trabajo, como no han estado 10, 15 años sin buscar empleo ni mostrar interés, digamos, por ver qué hay en su sector o en sectores afines, pues se encontraban fuera de juego completamente. Entonces, gente de 40, 50 años teniendo que empezar a enseñarles otra vez todas estas cuestiones, pero además con la circunstancia de que ahora hay que hacerlo de forma virtual, hay que empezar a utilizar otro tipo de herramientas muy novedosas para ellos, porque no estaban familiarizados con eso, ¿no? Los jóvenes sí, pero aprenden solos, pero ellos no. Ha costado bastante. De ahí que sacáramos un curso de búsqueda de empleo y marca personal 2.0 para intentar formar en ese tipo de competencias, de manera muy técnica, pero bueno. Otra de las cuestiones es el tema de tomar decisiones. Esto ya lo conocemos.
no es tan fácil enseñarles a tomar decisiones. En los términos que sabemos los orientadores que hay que enseñar cómo se enseña un proceso de toma de decisiones. El tema de la gestión del tiempo, tenemos muchas dificultades también en ese sentido, cómo gestionar y distribuir el tiempo en función de lo que tienes que hacer, establecer esa serie de prioridades. Gestionar el tiempo adecuadamente no es tarea fácil. Enseñar los mecanismos de inserción laboral y desarrollar las competencias de empleabilidad. Bueno, vamos a ir un poquito más deprisa. Como os comentaba, nosotros nos planteamos nuestro centro de orientación en estos ejes temporales, trabajar el antes, el durante y el después. Trabajamos con los potenciales estudiantes, les enseñamos a planificar su matrícula, luego durante y luego después, a través de esos 39 centros desplegados en España, a través de acciones de orientación, formación, inserción y mejora de la empleabilidad. Estos son los puntos rojos donde tenemos esos centros asociados con COIE. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que trabajar en red, o sí, no hay opción. Entonces, el COIE central que está aquí actúa a modo de centro de recursos y yo cada vez veo más necesario que los centros de orientación sean también centros de recursos, porque hay muchísima documentación, muchísimos recursos en la red, hay multitud de herramientas, algunas muy buenas y otras no tan buenas. Entonces, establecer ese filtrado de cara a nuestros orientadores, a los que están a pie de obra, digamos, y delimitar qué usamos, qué herramientas usamos, cuáles no usamos o cuándo necesitamos elaborar nosotros un recurso propio para nuestros propios estudiantes. Nosotros intentamos elaborar, cuando no encontramos algo, intentamos elaborar recursos en ese sentido y colgarlos en un centro de recursos que tenemos virtual para ofrecerlo al resto de COIEs que tenemos en la UNED. Bien, por lo tanto, el objetivo fundamental, los dos objetivos fundamentales son el tema del logro académico. Un logro académico exitoso normalmente es un predictor, no una correlación de uno, pero sí es un buen predictor de una mejor adecuación o una mejor inserción laboral, o por lo menos con menos, en menor tiempo y con menos coste personal y en tiempo. Entonces, nos esforzamos en el tema de conseguir esa formación, esa mejor formación en los estudios y mejorar el nivel de empleabilidad o bien aquellos que ya tienen experiencia laboral y simplemente ese sector está de capa caída y tienen que reorientar su carrera profesional, bueno, pues ayudarles a hacer ese tipo de transiciones que no siempre son fáciles, ¿no? Sobre todo para gente con más edad. Las modalidades de atención, y yo creo que muchas universidades presenciales que están incorporando la modalidad virtual, virtual realmente, ya están ofertando también este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de actuaciones que hacen presencial ya intentan ofertarlo a través de esta otra vía. Tenemos que trabajar de forma individual, pero también a través de grupo. El trabajar a través de plataformas virtuales, correo electrónico, teléfono, tenemos que llegar a mucha gente con poco esfuerzo. ¿Cómo? Pues a través de herramientas como programas de radio, como tenemos en Centro de Medios Audiovisuales en la universidad, y grabamos programas de radio que son lo más orientadores posible de una manera didáctica, con guiones y con especialistas, para que esos programas de radio puedan ser escuchados por los estudiantes y puedan ayudarles, digamos, a avanzar en ese momento de desorientación que puedan tener puntual, ¿no? Trabajamos el tema luego en las redes sociales, etcétera. Y, por supuesto, ya sabemos, con estudiantes, toda la comunidad universitaria, con empresas, personal de UNED, como todos vosotros. Esta sería la carta de servicio que no será diferente a la que utilizáis vosotros en vuestros servicios de orientación. En nuestro caso, está todo integrado ahí. En el centro de orientación está integrado todo lo que es la orientación académica y profesional, toda la orientación para la inserción y desarrollo profesional, las prácticas profesionales extracurriculares, el tema del empleo, lo que llega, evidentemente, el área de emprendimiento universitario, el observatorio y, bueno, pues todo lo que son las labores de coordinación de los 39 COIEs. Si vemos un poco ya en detalle algunas de estas áreas, lo que voy a hacer es ver un poco cada una de estas áreas y detenerme en cuestiones puntuales que a lo mejor las he puesto porque quizá pueda ser de interés para vosotros. Quizá por la modalidad que utilizamos nosotros, y si puede ser interés, pues encantada, ¿no? En cuanto a la orientación académica, pues lo que comentamos, si nos enfocamos sobre todo a apoyar, a acompañar al estudiante en ese desarrollo académico,
incluyendo la toma de decisiones a la hora de la matrícula, los itinerarios formativos que está haciendo, tanto si es estudiante de grado como si es estudiante de máster, o acaba un grado y tiene que pasar o quiere hacer alguna formación específica, ¿no? Bueno, pues hay que estar ahí. En ese sentido, trabajar muy bien eso en los primeros momentos en que ese estudiante está en la universidad es una garantía de que ese estudiante, primero, no abandone. Para nosotros es fundamental que no abandone. Y segundo, que vaya adquiriendo unos hábitos que luego son y unas competencias que son absolutamente transferibles luego al entorno profesional. Por lo tanto, trabajamos la elección y la planificación de estudios, trabajamos el proceso de adaptación e integración académica, que es muy importante. Tenemos un volumen de personas con necesidades específicas, tenemos un volumen importante de personas con discapacidad, tenemos estudiantes en centros penitenciarios, tenemos muchos estudiantes en curso de acceso para mayores de 25 y mayores de 40 y 45 años que llevan muchos años sin estudiar y tienen una laguna ahí importante de hábitos y de conocimientos previos. Trabajamos el tema de la formación en competencias y técnicas de estudio, como os he comentado, y luego el objetivo fundamental es conseguir que esa persona sea lo más autónoma posible y trabaje de forma autorregulada. Es decir, todo el tema de los conceptos auto, que ya conocéis, es fundamental. Cuando esa persona es autónoma y se autorregula en todos los sentidos, académicamente y demás, esa persona funciona por sí sola, ¿no? Esos momentos, los 3 momentos clave que los conocéis, antes de la matrícula, durante los estudios, finalizados los estudios, voy a pasar un poquito de largo de esto porque ya lo sabemos. Y los problemas que nos solemos encontrar en los servicios de orientación son estos. En nuestro caso, el abandono, especialmente en el primer año, tenemos un abandono importante según las titulaciones, y las principales dificultades de estos estudiantes nuevos, que son los que provocan ese abandono, son la edad, a mayor edad, mayor abandono, los años que llevan sin estudiar, la falta de formación previa, es decir, falta de hábitos, y la falta de formación en técnicas en las TIC famosas, y luego, lógicamente, responsabilidades, cargas familiares, laborales, etcétera, que impiden tener una planificación adecuada del tiempo que les permita sacar adelante aquello en lo que se han matriculado, que normalmente es demasiado. Las claves del éxito y el fracaso en la universidad, nosotros hemos identificado las estrategias de aprendizaje autorregulado, y esto es el pan de cada día que nos vamos encontrando. Vemos que generalmente los estudiantes que fracasan en el tema académico utilizan estrategias deficientes a la hora de estudiar. Es decir, normalmente son personas que tienen un nivel alto de ansiedad, que se va aproximando a medida que llegan los hitos de cumplimiento, como pueden ser exámenes, trabajos, pruebas de evaluación, etcétera. Tienen mucha dificultad a la hora de organizar el tiempo, no priorizan las tareas, que es prioritario y que viene después, ¿no? Con lo cual están constantemente reelaborando esas planificaciones que van haciendo. Tienden a evitar las dificultades, tienden a ponerse con lo más fácil y dejar lo complicado para el final. Al final, claro, no llegan a lo principal y a lo básico, ¿no? Y las estrategias de procesamiento de la información que utilizan suelen ser bastante superficiales, con lo cual, cuando llegan momentos clave en determinadas asignaturas de mayor dificultad, les cuesta mucho y muchas veces fracasan. Entonces, hay que trabajar, hay que contrarrestar estas estrategias deficientes con estas estrategias que son mucho más eficientes y mucho más eficaces en ese logro académico que buscamos, que es aprender a organizar la información, aprender a estructurar la información, ser mucho más persistente en aquello que nos hemos planificado, una planificación real, no ficticia, pasar de ese procedimiento, hacer un procesamiento superficial, pero a la vez un procesamiento profundo. Es decir, son 2 niveles, primero el superficial y luego el profundo. No podemos entrar directamente en el procesamiento profundo de la información. Es lo que viene a continuación para poder trabajar con mucho más profundidad. Y unas pautas fijas, unos hábitos fijos de estudio. A partir de aquí, identificado con algunos estudios que hicimos, fue cuando elaboramos esa formación en estrategias de estudio autorregulado. Veíamos que esto que tenemos aquí en rojo, aquellos estudiantes que tienen un nivel de procrastinación muy alto, es decir, aquellas personas que tienden a evitar lo difícil, lo van dejando, porque les genera
mucha ansiedad, aquellas personas que tienen esa dificultad para organizar el tiempo y para planificarse, aquellas personas que tienen esa ansiedad, las que evitan la dificultad, los que tienden a poner el foco de la atribución, digamos, de las dificultades en un foco externo, no intrínseco, ¿no? Y aquellas que tienen tendencia a ser pesimistas ante aquello que va a ocurrir tienen muchas más dificultades. Frente a esto, trabajar el engagement, que es la implicación, el compromiso con el estudio, el compromiso con la tarea, sea la que sea, que puede ser ahora el estudio y mañana es buscar empleo o terminar X, ¿no? La percepción de la competencia también es un tema que teníamos que trabajar mucho, es decir, que el estudiante sea capaz de percibir en qué medida va mejorando en esa competencia que va adquiriendo, pero de forma consciente, cuando la persona, es lo que llamamos la autoeficacia, ser capaces de ver en qué medida yo sé hacer y sé que sé hacerlo. Eso me genera una seguridad que me permite seguir adelante y no bloquearme, ¿no? Y entrar en esa espiral de ansiedad en la que derivan muchos estudiantes. El tema de la persistencia teníamos que trabajarlo mucho también, sobre todo con estudiantes nuestros, ¿no? Que tienen tantas cosas que al final, bueno, lo dejan, ¿no? En muchos momentos, ¿no? Y el tema de la motivación intrínseca. Es decir, no podemos echar balones fuera, sino que todo acto tiene una causa y una consecuencia. Y en los estudios, en los estudios académicos, eso es palmario, ¿no? Por lo tanto, identificamos dos conceptos que eran autonomía y autorregulación, desde nuestro punto de vista, que eran las claves que permitían identificar cómo el estudiante va mejorando en su proceso académico. Por lo tanto, ¿qué era lo que necesitaban los estudiantes nuevos? Digamos que esto fue un proceso que íbamos haciendo, que íbamos elaborando poco a poco y al final lo que veíamos es que necesitan un sistema integral de apoyo y orientación académica, como hemos dicho al principio, integral en el sentido de que vamos a implicar a todas las partes de la universidad. Necesitan conocer la metodología de la universidad. Hay muchísimos estudiantes que están a punto de acabar y no han utilizado la biblioteca, por ejemplo, o no han utilizado recursos a su disposición interesantísimos y muy útiles para su aprendizaje. No lo han usado. Bueno, pues enseñarle la metodología de la universidad, aprender a manejar eficazmente los recursos, el tema del aprendizaje autónomo, como digo, nivelar los conocimientos previos. Esto es una causa real de fracaso académico, sobre todo, por ejemplo, los alumnos que vienen por acceso, por mayores de 25 o 40 años, tienen unas lagunas enormes. Entonces, sobre todo en las titulaciones de ciencias o ingenierías, lo que se hizo fue hacer unos cursos de nivelación para aquellas asignaturas más difíciles, que lo llamaban los cursos cero, que lo que permitían era nivelar esos conocimientos. Entonces, digamos que dar ese pequeño salto para ponerse al nivel y poder rendir al igual que otros que no llevan 5 años sin estudiar o no tienen hábito o no tienen conocimientos previos, ¿no? Entonces, era muy, muy importante trabajar ese tema. Y luego el tema de las herramientas informáticas, que era fundamental, ¿no? Aquí enlazo ya con el tema del plan de acogida, que me imagino que también lo lleváis vosotros a cabo en vuestros, no sé si dentro de los servicios de orientación o en alguna otra estructura de la universidad. En definitiva, un plan de acogida lo que queríamos era, desde que el estudiante se matricula, los primeros 6 meses son un plan de acogida muy, muy, muy personalizado. Luego ya los siguientes 6 meses, a cumplir el año, ya se da un seguimiento. Entonces, era un plan de todos, de toda la universidad, pero para llegar a todos los estudiantes. Entonces, insistimos, lo que buscamos es propiciar la autonomía, la autorregulación, con 3 fases. Primero tiene una fase muy breve, informativa, es decir, primero debe saber qué hay en la universidad y para qué sirve y en qué le puede ser útil. Luego hay una fase de entrenamiento, que es formativa, que ahora lo veremos, y una fase de seguimiento, que ya son los últimos 6 meses del primer curso académico. La fase 1, que es breve, es a través de la web, tenemos que estar poniendo todo el plan de acogida en la web, informar, facilitar toda la información para la toma de decisiones, de toda la planificación de la matrícula, etcétera. Y en este tema, que es el que más tiempo lleva, preparar al nuevo estudiante para el estudio superior a distancia, teníamos que tener, por un lado, las acciones formativas en línea, es decir, todos los cursos OCW, los que me imagino que tenéis también vosotros en la universidad, los cursos en abierto, que son muy útiles y nivelan bastante al estudiante, los cursos cero, que son los que os comentaba hace un momento, los cursos de competencias genéricas también,
los cursos COMA de competencias digitales. En fin, un pool, digamos, de recursos que el estudiante tiene a su disposición de manera gratuita, que puede ir avanzando al ritmo que quiere y que le permiten nivelarse y empezar a la universidad con un entrenamiento mínimo para no perder ese tiempo en ponerse al día, y a lo mejor han pasado ya 3 meses y ya vas tarde, ¿no? Y luego creamos lo que son las comunidades virtuales de acogida por facultades, porque efectivamente tenemos estudiantes en un pueblecito de Lugo o en un pueblecito de Almería o en cualquier sitio, ¿no? Esas personas ni van a los centros asociados, ni hablan con el profesor, ni nada. Se sienten bastante solos, bastante aislados, y cuando tenemos una conexión a Internet, esa comunidad virtual de acogida es como su casa, es como su facultad, es como la cafetería de la facultad. Y realmente hay foros de cafetería, ¿no? Entonces, esas comunidades virtuales de acogida son los primeros 6 meses desde que se matriculan y donde se trabaja todas estas cuestiones. Esa persona se integra, hace amigos, de hecho muchos luego finalmente terminan quedando de forma presencial. Y por último, la fase 3, la de seguimiento, que es, como decía, el seguimiento durante el primer año, y ahí es donde nos coordinamos, es decir, todo esto es una acción que promueve la propia universidad. Pero lo lógico es que de ahí salga una pata, que es la pata de la mentoría, como decía al principio, y tiene que haber una coordinación. Es decir, cuando estamos trabajando en las comunidades virtuales de acogida, por cierto, los que van llevando las comunidades virtuales de acogida son los mejores estudiantes que han hecho el curso de CEA. Es decir, aquellos que han destacado más, ellos mismos se proponen para guiar a los otros estudiantes. Pues la coordinación con programas de mentoría por centros, esto lógicamente es algo voluntario. Nosotros, cuando hicimos el proyecto, tuvimos una pequeña financiación. La financiación se acabó y, como acabó la financiación, acabó el proyecto. Ahora lo hemos vuelto a retomar sin financiación, pero ha dado muy buenos resultados, la verdad. Vamos mal de tiempo. Voy a pasar un poco deprisa. El tema de la orientación profesional, que también conocéis, trabajamos, lógicamente, todo el tema del proceso de toma de decisiones. Lo que sabéis, todo el tema del autoconocimiento de uno mismo, las aptitudes, las actitudes, las expectativas, la cualificación, los intereses. Es decir, qué soy, qué espero, qué quiero. Y luego vamos a conciliarlo con lo que hay, todas esas oportunidades laborales, y conocer muy bien el mercado de trabajo, los yacimientos, nichos, etcétera, ¿no? Para eso tenemos que trabajar, pues, el potencial profesional, todo el tema de la autoexploración, el autodiagnóstico, trabajar los conceptos auto, como os comentaba al principio, y desarrollar las competencias de empleabilidad. Esto se ha trabajado mucho en todos los grupos de trabajo del grupo de empleo, del grupo de orientación, de la RUNAE. Recuerdo, Antonio, uno de los proyectos que estuvo colaborando contigo, Laura Mesa, que fue estupendo, el de competencias, la verdad que estuvo fenomenal. Y, lógicamente, nosotros ahora mismo estamos intentando hacer una formación en competencias de empleabilidad, porque necesitamos tenerla de la misma manera que teníamos el de competencias para el estudio autorregulado. Tenemos que tener otra a nivel virtual, porque no nos vale la formación presencial, no llegamos a tanta gente. Se trabaja todo el tema de las salidas profesionales y perfiles profesionales. El proyecto profesional personal, lógicamente, eso se trabaja bajo demanda, porque eso supone varias citas de orientación y es muy complicado, porque no hay tiempo suficiente, pero se hace también. Y todo el tema de la toma de decisiones, cómo orientar en la toma de decisiones, que esa persona sea capaz de relacionar las capacidades y los intereses con las posibilidades reales del mercado de trabajo. El tema de las prácticas profesionales, como digo, solamente trabajamos el tema extracurricular, aunque estamos en coordinación con las curriculares. Y hace 2 años hemos empezado a hacer esto. Nosotros nos llegaban las ofertas directamente. Realmente no salíamos mucho a buscarlas. Buscábamos hacer convenios con empresas grandes que podían tener oficinas en el territorio español, y nos interesaban esas empresas porque nos permitían con un solo convenio, tener prácticas para muchos alumnos en muchas provincias. Pero lo hacíamos solamente con empresas grandes. Ahora vamos a empresas de todo tipo, vamos a muchas pymes, porque ahora nos interesa trabajar el territorio, nos interesa trabajar a pie tierra. Es decir, los orientadores que están en esos 39 COIES se patean todo el territorio y empiezan a ver cuáles son las empresas que están en esa disposición. A pesar de la crisis, hay empresas, hay pymes que están en disposición de crecer
todavía no están en disposición de contratar, pero no están hacia abajo, están en stand-by o hacia arriba. Entonces, van identificando cuáles son ese tipo de empresas, cuáles son el tipo de perfil que están buscando o podrían buscar y empezar a intentar ajustar los perfiles que ellos tienen en su centro, ¿no? Entonces, se ha empezado a trabajar el tema de la prospección empresarial y está dando buen resultado. El tema de la difusión, preselección de candidatos, gestión de las prácticas y no sé cómo lo hacéis vosotros, pero según el Real Decreto de Prácticas pone que será recomendable que las prácticas las tutoricen los PDIs, o sea, los profesores. En nuestro caso no, las tutorizamos en el propio COIE. Pero lo que sí que hacemos es evaluar las prácticas. Cuando finaliza la práctica, lo evalúa el estudiante y lo evalúa la empresa para ver qué grado de ajuste hay entre la valoración de una parte y la otra parte. Como os digo, tenemos las prácticas extracurriculares presenciales, pero estamos obligados también, como todo, igual que la formación es virtual, también tenemos que hacer las prácticas virtuales. Y aquí nos ha dado muy buen resultado, por supuesto, para los estudiantes con discapacidad. Tenemos muchos estudiantes que están con movilidad reducida, que no pueden hacer prácticas, y es un agravio comparativo para ellos, sobre todo en las titulaciones que no tienen practicum, que no puedan tener unas prácticas. Pero no solamente para las personas con discapacidad, que por motivos obvios no pueden hacerlas en el centro de prácticas, sino también para estudiantes. Por ejemplo, hemos tenido un estudiante que estaba en Puente Genil haciendo prácticas en una empresa de Bilbao, otro que estaba en Córdoba haciendo unas prácticas en una empresa de Barcelona. Es decir, el estudiante busca la empresa que le interesa y da igual si vive en Ceuta. Lo importante es que pueda hacer las prácticas en aquel lugar que quiera. ¿Cómo nos apoyamos? Pues en la plataforma de e-learning que tenemos en la universidad. Ahí tenemos que mejorar toda la parte tecnológica, porque entonces, ¿cuáles son las empresas que están más alineadas y más interesadas en esto? Pues todas aquellas que están más relacionadas con el comercio electrónico, con el turismo, por ejemplo, las que hacen guías de turismo, de viajes, todo el tema de los community managers, todo el tema de traducción e interpretación. Es decir, hay sectores que se prestan muy bien a todas estas cuestiones, pero cada vez intentamos llegar a otros sectores que son más tradicionales y que a priori jamás dirían, sí, venga, voy a ofrecer una práctica virtual. Y bueno, pues poco a poco, está costando, pero bueno, se van abriendo pequeños huecos y esperamos hacerlo bien y que sigan confiando, ¿no? Este es el gráfico que os decía. Desde el año 2006-2007 empezamos a sufrir una bajada enorme, no solamente en las ofertas de prácticas que recibíamos, sino también en las ofertas de empleo que recibíamos. Pero en este periodo fue cuando empezamos a hacer toda esa prospección, es decir, ir a buscar en todas estas ferias que organizamos, los foros de empleo y demás, y a partir de ahí se empezaron a generar ofertas, de tal manera que fue compensándose, a pesar de que la oferta a priori que llegaba de forma natural, sin buscarla, iba descendiendo. Esto nos permitió incrementar el número de convenios con empresas que teníamos y, lógicamente, el número de prácticas con los estudiantes. Bueno, esto lo voy a pasar, pero eran ejemplos, por ejemplo, de psicología, ¿no? De psicología, que recibimos bastante, las que más recibimos eran de ADE, de psicología y de industriales, pero normalmente las que más pues eran en temas de formación. Por ejemplo, el de psicología, pues las áreas el sector más demandado era formación y empleo, consultoría y servicios a empresas. Aquí están un poco específicamente, ¿no?, los servicios de outsourcing, servicios de ingeniería, etcétera, ¿no? Pero por más o menos hacer un gráfico, nos interesa ver exactamente qué es lo que más se está pidiendo de cada titulación, exactamente, ¿no? Y vamos clasificando la tipología de las prácticas. Y luego también nos interesa ir sacando un pequeño perfil de cómo va evolucionando ese perfil de prácticas a lo largo de los años. No solamente en los sectores específicos dentro de cada titulación, sino también más o menos la duración de las prácticas, la remuneración o ayuda al estudio que se va concediendo al estudiante, la evaluación que van haciendo los propios empleadores y los propios estudiantes. Entonces vamos viendo este tipo de perfil, ¿no? En el tema de la inserción y desarrollo profesional, pues lo que ya haréis vosotros también en vuestros propios servicios, es decir, trabajar todo el tema de la inserción. Claro, a nosotros no nos interesa como universidad, no estamos buscando la ocupación, no estamos buscando que esa persona trabaje y punto, estamos buscando que haya una adecuación entre el trabajo que obtiene y la formación que ha recibido en la universidad.
Entonces, ahí es donde realmente nos empleamos a fondo, ¿no? Entonces, ahí trabajamos todo el tema de las tendencias del mercado de trabajo, la exploración de oportunidades laborales, que muchas veces ya están en otros canales que desconocen los propios estudiantes y no tenemos más remedio que explorarlos con ellos para decir, mira, es que hay que buscar por aquí. En tu sector hay que buscar por aquí. Si tú eres publicista, tienes que buscar por aquí. Si tú eres economista, tienes que buscar por acá, ¿no? Entonces, trabajar ese tema de las técnicas de búsqueda activa de empleo, la reorientación de la carrera profesional, asesoramiento en las transiciones profesionales, que ahora ha aumentado por esta circunstancia que os comentaba. Gente de 40, 50 años que llevaba 15, 20 años trabajando y ahora está reorientando porque se ha quedado fuera del mercado y no sabe qué hacer. En su sector ya no hay trabajo. Entonces, bueno, pues empiezan a formarse. Entonces, en el tema de empleo, lógicamente, recibimos pocas ofertas, pero sí que vamos llevando un control de aquellas personas que son contratadas a posteriori de las prácticas. Cuando ya han acabado su titulación, cuando se produce un contrato después de la práctica. Y bueno, no es mucho, pero bueno, se va manteniendo. En el tema del emprendimiento universitario, que también estará en algunos de los lleváis vosotros en vuestros servicios o en servicios cercanos al de orientación, nosotros llevamos 3 años nada más con este servicio. Le hemos tenido que meter un empujón enorme porque, claro, no se estaba haciendo nada de manera institucional y nos hemos enfocado mucho, pero por el perfil de los estudiantes y titulados que tenemos nosotros. Nosotros tenemos gente que tiene ya su propia empresa, ha fracasado, ha cerrado, ha vuelto a abrir, ¿no? Entonces, tiene una trayectoria, en ese sentido, muy útil para los que empiezan. Y queríamos apoyarnos en ese pool de emprendedores o de empresarios, que son dos cosas diferentes, para que fueran un acicate o un aliciente para aquellos que sí tienen interés y tienen ideas de negocios sostenibles, interesantes y que le quieren echar ganas, ¿no? Entonces, teníamos interés en detectar esas ideas de negocio que fueran sostenibles. Tuvimos que hacer el tema de la formación, una formación básica, pero sobre todo para aquellas personas que no son de económicas y demás y tienen 0 formación en este sentido. Empezamos a buscar asesores, porque lógicamente nosotros no somos especialistas de financiación, ni de marketing, ni de comunicación, ni de muchísimas cosas. Entonces, empezamos a firmar convenios con consultoras que a través de bolsa de horas por el tema de la responsabilidad social corporativa te podían dedicar pues 40 horas al año, por ejemplo, un bufete de abogados. Pues esas 40 horas las tiene disponibles para poder destinarlas a los emprendedores que están montando su empresa. Ya voy terminando. El tema de los mentores para los emprendedores también, es decir, un acompañamiento a esos emprendedores, que es básicamente emprendimiento, no está técnico, es un acompañamiento de un emprendedor. Firmamos recientemente con SECOT, con varias consultoras en ese sentido, de gente que ya ha emprendido, ya tiene esa experiencia y puede resultar bastante interesante. Una ventanilla única, que es el PAE, para poder registrar la empresa de forma gratuita, tanto la sociedad, las SLs como los trabajos autónomos, en fin, el startup, en fin, todas estas cuestiones. Eran capturas de pantalla de proyectos de emprendedores sociales. Por un lado tenemos el itinerario de emprendedores sociales, ya sabéis, y el itinerario de los emprendedores más tradicionales. Bueno, pues poco a poco a cada uno que va montando su empresa vamos grabando un pequeño vídeo donde cuentan, digamos, su experiencia y sirven un poco de acicate para los siguientes. El observatorio, ya creo que voy a pasar de contar esto porque es parecido a lo que va a contar Martín después, pero básicamente me quedo sobre todo con esta gráfica. Esta es la prioridad de las encuestas que estamos haciendo. Esto no es una encuesta, directamente intentamos en la hoja de matrículas, detectar qué personas están trabajando en el momento que se matriculan. Después, cuando terminan, inmediatamente después de terminar, se pasa una encuesta de egresado y si ahí hay 3 o 4 indicadores de inserción laboral y podemos medir ese salto que hay, si hay personas que han perdido el empleo respecto al inicio del grado, al inicio del título. Luego pasamos nosotros también 2 años después, una encuesta de seguimiento de la inserción, que esa sí es la que permite identificar indicadores específicos que son los que interesan al observatorio, y luego la cátedra de UNESCO, que os comentará Martín a continuación, que es a 4 años. Esto nos permite hacer una evolución
a 2 años y a 4 años para ver ese seguimiento de la inserción. Bueno, ya vamos a pasar. Bueno, no sé si he respondido a las expectativas que tenía el Congreso sobre las nuevas actuaciones en orientación universitaria, pero bueno, mi objetivo sobre todo era compartir con vosotros las cosas que hacemos y poder compartir ideas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, por tu excelente puesta en escena. Vamos a abrir un turno de palabras, 5 minutos solamente, por si hay alguien que quiera participar. ¿Sí? La encuesta a 4 años la vamos a pasar la próxima semana. Esto es la planificación, la vamos a pasar la próxima semana. Los datos que sí que te puedo dar son los que se han recogido en los últimos años. Y la tasa de inserción de la UNED habitualmente estaba en torno al 65%, la tasa de inserción, en torno al 65 o 68%. Simplemente inserción laboral. No estábamos hablando de la adecuación de la formación al empleo. En la última encuesta que pasamos para ver ese dato, estábamos prácticamente en el mismo. En un año fue el 65%, en el otro fue el 63% de adecuación de la formación al empleo. Ahora tenemos que ver cómo salimos. En los últimos datos que salieron en el Ministerio, que lo habréis leído, el informe, la tasa de inserción de la UNED había bajado enormemente. Pero bueno, también era lógico. Era lógico porque hay mucha gente que ha perdido el empleo. Pero también es verdad que hay, y lo explicaron en la presentación de ese informe en Madrid, cuando lo presentó Federico Morán, que había muchos subgrupos que no estaban representados en esa encuesta. Y muchos de ellos eran de la UNED. Entonces, por ejemplo, toda la gente que tenemos en el extranjero no computa ahí. Entonces, bueno, pues yo esos datos los tomamos un poco entre comillas porque no hay una representatividad realmente de toda la población de los estudiantes de la UNED. Pero en términos de adecuación de formación al empleo estábamos en torno a un 65%. Veremos ahora, cuando pasemos el de los 2 años, el de los 4. Hola Nuria, buenos días, felicidades. Como siempre, sabes de que lo haces muy bien. Hemos aprendido, yo particularmente, muchas cosas. Hay 2 cuestiones que te quiero preguntar. Una primera, en cuanto al tema de las prácticas, cuando hablas de la prospección empresarial, ¿cuál es vuestra experiencia en relación a la motivación de las empresas pequeñas, menores, que tienen muy pocos trabajadores, muy poquitos, ya no hablo del autónomo, en cuanto a acoger estudiantes, porque generalmente son las empresas medianas o grandes las que tienen más disponibilidad para poder hacer esa atención y no tanto la pequeña media, la pequeña empresa. Eso por un lado, y luego por otro lado, toda esta organización que tienes de la acción orientadora en su conjunto, académica, personal, profesional, ligado con otros agentes, con la tutoría. Hay una implicación real de todos los agentes y cómo se organiza a nivel estructural. Es decir, hay una comisión, un grupo básicamente esto. Gracias, Nuria. Bueno, empiezo por esta última. Mira, hay dificultades. Hay dificultades. No con todos los servicios. Es decir, la coordinación dentro de la universidad ha costado, pero no porque no haya voluntad, sino por que estamos cada vez menos con mucho más trabajo. Es decir, cada vez somos menos en todos los sentidos, con mucho más trabajo. Entonces, claro, nosotros estamos en un proceso de identificar tareas que no aportan valor, tareas inútiles, rutinarias, burocráticas, que no aportan nada y que consumen mucho tiempo y recursos, porque un tiempo de una persona es un recurso, ¿no? Entonces, ese es uno de los procesos. Pero una vez superado eso,
por ejemplo, en cuestiones concretas, el tema de las prácticas. Como te comentaba, el prácticum lo lleva un departamento de la universidad y nosotros llevamos las prácticas extracurriculares. Bueno, pues tenemos, pero dificultades todos los días de decir, vamos a ver, el estudiante que ha hecho prácticas extracurriculares con el COI quiere que le convaliden sus prácticas extracurriculares por las curriculares. No se puede. ¿Por qué? Porque los equipos docentes de las prácticas curriculares tienen una metodología, no coincide el número de horas, no coinciden muchas cuestiones, ¿no? Bueno, pues hemos hecho una comisión de prácticas, donde formamos parte de esa comisión todos los que tenemos relación con tema de prácticas de toda la universidad. Las prácticas curriculares, las extracurriculares, los de títulos propios. Una cosa que se me ha olvidado, por ejemplo, ahora mismo estamos con los estudiantes de doctorado que quieren hacer prácticas y no tenemos un convenio que regule, por ejemplo, si hace prácticas en un laboratorio y se está generando una patente, por ejemplo, el convenio de prácticas que tenemos nosotros no cubre eso. Bueno, pues hay que trabajar también en ese sentido, pues trabajar con la OTRI, con todos los servicios de la universidad. Hay muy buena voluntad, lo que falta es tiempo. Pero al final se está haciendo. Una de las primeras cosas que hemos hecho es poner negro sobre blanco, es decir, muy bien, vamos a hacer un mapa de prácticas, pero dibujado. O sea, vamos a hacer un mapa real, un gráfico, un modo de mapa conceptual, donde las empresas y los estudiantes y la propia comunidad universitaria sepa dónde está, porque muchas veces que no sabemos ni dónde estamos. Es decir, un estudiante llega y yo quiero hacer práctica, le puedo hacer esto o esto. Si hago esto, necesito estos requisitos, me tengo que dirigir aquí, tal. Entonces, es un esfuerzo importante porque falta inercia en la coordinación, en saber lo que hace la mano derecha, la izquierda que sepa lo que hace la mano derecha, pero voluntad hay y se están consiguiendo cosas y se están haciendo bien. En el tema, por ejemplo, del emprendimiento está dando muy buen resultado. Por ejemplo, estas fichas que he puesto, captura de pantalla de algunos emprendedores, hay una que no le he puesto, que es un grupo muy majo, que es una empresa de base tecnológica. Yo no me había dado cuenta, pero bueno, vamos con el listado de proyectos y vamos a la OTRI. Y la OTRI nos dice, ve los proyectos, este tiene base tecnológica, este tiene base tecnológica. Entonces, nosotros derivamos a la OTRI directamente estos proyectos y a partir de ahí se pone en contacto con ellos y deciden si les interesa firmar el acuerdo de... No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Bueno, es un acuerdo que permite que si ese proyecto sale adelante haya un porcentaje que pone la universidad y otro porcentaje que pone el alumno. Durante ese periodo, digamos, de adolescencia del proyecto, cuando ya tira para adelante, pues ya está, ¿no? Entonces, sí hay colaboración y sí se están haciendo las cosas bien, pero cuesta, sí. Y la primera pregunta que se me ha olvidado. Un poco, ¿cuál es vuestra experiencia de cómo ves a la pequeña empresa para coger estudiantes en práctica? ¿Es una dificultad para ellos, no? Pues te puedo decir casos concretos, como... ¿Recuerdas el mapa que había puesto con los centros asociados y dónde están los COIES? Por ejemplo, tenemos un COI en Segovia, en el centro de Segovia. Bueno, pues Segovia, el orientador de Segovia conoce perfectamente las empresas de Segovia. Quién es, en fin, los conoce muy bien y sabe en qué situación está cada uno. Entonces, dado que no implica por obligación una ayuda al estudio, que es donde las empresas, las pequeñas empresas, algunas se paran, ¿no? Estamos encontrando receptividad. Receptividad porque están identificando, y hemos empezado por las virtuales, curiosamente. Porque ¿qué pasa? Que las empresas a veces no tienen un espacio, un lugar donde pueda estar físicamente el estudiante en prácticas. Y sienten que van a tener que poner a un trabajador la mitad del tiempo a enseñar a ese estudiante. Pero es una percepción errónea cuando tú explicas esto, tenemos un pequeño dossier para las empresas donde se explica cuáles son los beneficios para la empresa, para el estudiante, donde queda todo eso bastante claro. Entonces, a veces es la inercia de decir, esto me va a costar dinero y me va a costar tiempo, es decir, dinero. Cuando se vence eso y empezamos con la virtual, al año siguiente ya nos piden la virtual y la presencial. No siempre es así, pero no estamos encontrando especiales reticencias en ese sentido. Y el tema de las becas Santander, en muchos casos, ha sido un aliciente, porque las pymes es que desconocían completamente el tema de las prácticas. Y cuando ven que un estudiante puede dar mucho juego a la empresa en una cuestión muy particular, pues todos ganan.
lo que hay que hacer es un ajuste muy bueno y luego una muy buena tutorización, y eso lleva tiempo. Ahí es sobre todo donde tenemos el talón de Aquiles, en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues damos por finalizada esta ponencia y vamos